He visto mucha confusión acerca de Jesucristo y su naturaleza humana y divina, y muchas personas confunden su divinidad con esencia, o al revés, su esencia con divinidad. Y es necesario contactar eso, ya que en la mayoría de las iglesias hoy en día se predica y se dan estudios, se dan cursillos, se dan estudios bíblicos, pero esos estudios bíblicos muchas veces parten de ya la visión o la doctrina que tiene la iglesia establecida, no parte desde un campo de estudio teológico que tiene ramas como la cristología, que es la rama teológica que se encarga de estudiar específicamente a Jesucristo a través de la revelación progresiva en la Biblia y a través de la historia que la misma Biblia nos muestra. Y no solamente esto, también todos esos hechos que de manera científica se han podido comprobar para nosotros llegar a la conclusión de que Jesús no solamente era una persona real, sino que Jesús es la persona de quien se habla en las Escrituras. Y para comenzar a desenvolver este hilo, tenemos que irnos al Evangelio de Juan, versículo 1, en el capítulo 1, que decía: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si tomamos como ejemplo la figura de Jesucristo, o sea, el Dios encarnado estaba en el principio de toda la creación. Estaba con Dios y Él también era Dios. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque muchas personas tienen un afán con humanizar a Jesús hasta tal punto que hasta le quitan lo divino. Jesús se encarnó, pero Jesús encarnado, Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo desde la encarnación tiene plenamente poder de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Vamos a una de las explicaciones que a muchos, aunque existen muchos estudios académicos y teológicos, en muchas iglesias no saben explicar este concepto, que es la unión hipostática. Esta unión nace en el Concilio de Calcedonia a principios del año 1450, más o menos después de Cristo. ¿Por qué? Los concilios, para el que no sepa, los concilios eran unas reuniones que hacían todos los líderes más preponderantes de la época para ello decir, o sea, qué doctrina era correcta y qué doctrina no era correcta acerca de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, y de la iglesia y de la fe en general. Y cuando me refiero a esas doctrinas primarias, esenciales, son esas doctrinas que independientemente de la denominación en la que usted se encuentra ahora, si usted no cree, por ejemplo, en que Cristo nació, después Él murió y resucitó para la salvación de los pecados, si usted no cree que nosotros somos justificados por la fe, si usted no cree, o sea, en la Trinidad, o sea, esos tipos de doctrinas que son claves y esenciales dentro del cristianismo y la fe cristiana para nosotros dirigirnos hacia una salvación. No quiere decir que la salvación sea por obra, por si acaso, pero son de las cosas que nos hacen mantener a nosotros en el camino. Volviendo al punto, entonces, ¿qué es Jesús 100% humano y 100% Dios? Jesús, una sola persona, con dos naturalezas, humana y divina, sin mezcla, sin confusión, sin división. Todo esto contrarrestando ideas de algunas herejías de que Jesús era mitad humano, mitad Dios, o de que Jesús era dos personas, o un solo cuerpo, o que Jesús como alternaba su naturaleza. Cuando Jesús quería ser Dios, Jesús era Dios, y cuando no quería ser Dios, entonces Él no era Dios. Eso prácticamente son herejías. En Colosenses 2:9 se nos dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, que toda la característica y las cualidades de un Dios habitan en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. ¿Por qué es necesario decir esto? Porque muchos tienen una confusión y es a la ontología y le ponen un límite a la humanidad de Jesucristo, pero ignorando que en esa humanidad Él era plenamente Dios. Un ejemplo claro, que dicen que como Jesús era 100% humano, Jesús no podía hacer milagros si no oraba. Jesús no podía hacer milagros si no ayudaba. Jesús no podía hacer tal cosa si Él no hacía tal cosa. ¿Por qué? Porque se ha hecho una fascinación de humanizar tanto la parte humana de Jesucristo para que ese Jesucristo se parezca a nosotros. Entonces, como lo vendemos de esa forma, entonces, como Jesucristo no tenía poder en su humanidad, entonces Jesucristo para hacer milagros tenía que ayunar, para Él hacer milagros tenía que orar, para Él conseguir algo del Padre tenía que hacer algo. Cuando es
un error garrafal. ¿Por qué este tipo de razonamiento es un error y falla en el siguiente punto? Es que confunde condición humana con esencia. Jesús, a pesar de que tenía condición humana, él nunca dejó de ser Dios. Él tenía esencia divina. Sí, que en su condición humana él tenía cuerpo, podía sufrir, podía sentir emociones, podía llorar, podía sentir lo que nosotros sentimos. Inclusive podía morir también, porque eso era parte de su condición, mas no de su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, pese a su condición humana, 100% humano como nosotros, eso no quiere decir que Jesucristo no tenía la capacidad en ningún momento de él ejecutar algún plan cuando él lo quisiera. ¿Por qué Jesucristo no lo hacía entonces? Porque Jesucristo estaba enseñándonos a nosotros lo que era la obediencia. Y él, hacía la cosa según el Padre la pedía. ¿Qué quiere decir esto? Que para Jesús hacer todos los milagros y todas las cosas que hizo, él no necesitaba hacer rituales. Hizo muchos rituales y hizo muchas cosas, pero por simbolismo. Y por eso la Biblia se debe interpretar de manera simbólica. La Biblia es un libro espiritual y muchas personas lo interpretan muchas veces de manera literal, mucho simbolismo. O sea, Jesucristo no dejó de ser lo que era al hacerse lo que era. Jesucristo no dejó de tener su plenitud como Dios al hacerse humano. Muchas personas leen que Jesucristo se despojó, que Jesucristo se vació y entienden como que Él se quitó su esencia divina. Y no es así. Cuando dice que Jesucristo se vació y se despojó, que esto lo dice en Filipenses, está hablando de que Jesucristo se quitó todos los privilegios, todo estatus y toda gloria visible. Jesucristo pudo haber andado en la tierra como un rey, pero decidió andar como un siervo. Pudo llevarse toda la gloria a él de todo lo que hacía y atribuírsela a él, pero decidió darle la gloria al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no deja de ser Dios, deja de exhibirse como Dios, deja de mostrarse como Dios. ¿Por qué es importante analizarlo esto desde la teología y no desde el humanismo? ¿Por qué? Porque la teología es lo que estudia la cristología. Y de la cristología se puede estudiar lo que es la soteriología centrada en Cristo. Pero el humanismo lo que hace es humanizar tanto a Jesús para que como Jesús obtuvo tal cosa, nosotros también la podemos obtener. Como Jesús entró a niveles, nosotros también podemos entrar a niveles. Y las cosas no funcionan así. Jesús no vino a mostrarnos a nosotros lo lejos que nosotros podemos llegar como seres humanos. Jesús vino a mostrarnos que sin Dios nosotros no somos nada. Y esto es importante que nosotros lo entendamos.